Hola, ¿qué tal, chulas y chulos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y bienvenidos a un episodio más de Arte y Suerte, el podcast favorito de los loquitos del centro. Y el día de hoy para mí es un placer presentar a una invitada que entendió principalmente que la culpa puede ser una prisión para el ser humano. Por ello hace mucho y hace de todo, pero siempre sin culpa. Ella es Ligia Urroz. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan, estoy muy contenta de estar acá contigo. Muchas gracias por estar acá, Ligia, perdón, por aceptar esta invitación. Y pues nada, este es tu espacio. Este podcast se gestó, para darte un poquito de contexto, pues justo nada más como un espacio material para personas creativas, para conocer un poquito de ese proceso, precisamente el proceso creativo del arte de cada quien, que no se enfoca a algo específico, sino más bien al arte de crear, al proceso como tal de crear y el cómo cada quien concibe su arte. ¿Ok? Habiendo dicho eso, aquí Ligia, las introducciones son al revés, siempre las hacemos así con los invitados. En lugar de yo presentarte, siempre es un pequeño reto para iniciar y es que tú puedas comentarle a la audiencia quién eres sin platicar en este momento de lo que haces, porque siempre nos quieren a lo mejor introducir con lo que hacemos, pero tal vez eso no es lo que somos. Entonces me gustaría que tú para introducir le pudieras decir a la audiencia quién es Ligia. Claro que sí. Mira Juan, pues yo soy una mujer que nació en Managua, Nicaragua, y soy una hija de la guerra civil. Viví una guerra súper cruenta en mi país, cosas indecibles que no puede, o sea, que no se lo deseo a nadie, ¿no? Guerra, Claro, muertos, tiroteos, balaceras. Y por ese motivo tuvimos que exiliarnos a la Ciudad de México y México me recibió con los brazos abiertos. La verdad que es un país divino, un país que acepta a la gente que está que necesita ser cobijado. Y bueno, a partir de ahí, a los 11 años llegué a México y aquí ya me dediqué a estudiar. Pues terminé la primaria, la secundaria, la preparatoria. Hice mi carrera de economía en el ITAM y luego ok. hice mi maestría en la London School of Economics y me dediqué 25 años al sector financiero. Y pues esa soy. Soy una mujer que creo que no cambiaría nada de lo que viví, ese dolor en la guerra, todas esas cosas me hacen ser la mujer que soy y no cambiaría absolutamente nada. Y pues básicamente eso. Ah, y también soy una mujer que le encanta la música, lato, así, mi corazón late con la música y con la literatura. Entonces, pues algo de eso es a lo que me estoy dedicando ahora. Algo de eso. Pues yo veo que eres una mujer muy apasionada, multidisciplinaria, y me encanta que ya puedas comenzar a hablar un poquito de tus pasiones, porque también evidentemente son parte de ti. Y Ujú. pues ya podemos iniciar ahora sí a hablar. Precisamente ya nos pudiste platicar un poquito de lo que haces. Eh, en ese tenor vi justamente que por ahí algo hacías de música. Ahí Sí. me llamó la atención porque, digo, yo tengo un proyecto musical, yo también soy artista y me encanta ver cómo a veces incluso nosotros mismos, o algo que comparto, que he podido percibir de ti, que ahorita quiero que nos platiques un poco más, es que no nos encasillan en un solo arte. O sea, digo, más bien en una de las técnicas del arte, porque el arte es muy subjetivo, pero en uno de los muchos canales que existen para poder expresarnos, ¿no? Porque lo que estamos expresando es nuestra persona. Quiero que nos platiques un poquito, pues, de la música. ¿Qué es lo que a ti te llamó y cómo encontraste esta parte? Claro que sí. Pues fíjate que toda mi familia es súper musical. De hecho, eso está muy ligado a mi último proyecto, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero la música me late, como te digo, en las venas. Y soy una apasionada de la música. Desde que era muy pequeña, desde los 7 años, aprendí a tocar la guitarra. Me Ok, enseñaron guitarra clásica, un profesor que era invidente, que llegaba a mi casa wow, y él
me ponía los deditos en los trastes, imagínate, como un espejo, porque él me miraba del otro lado, digamos, bueno, no me miraba, Más él bien de intuía frente, del ¿no? otro lado, Ujú, exacto. Y así fue como aprendí. Después de que salí por la guerra, pues obviamente no pude traerme mi instrumento, salimos con lo opuesto. Entonces, llegando a México, pues había mucha carestía, pero luego pude conseguir una guitarra, entrar a las clases de instrumental en la secundaria y ujú. en la iglesia tocaba en el coro, entonces tocaba todas las canciones de la misa, pero de pronto de un día para otro, imagínate, bueno, eso fue hace como más de 10 años, conocí a una banda de rock de unos guatemaltecos. Esta banda de rock se llama Octubre 20 y estos guatemaltecos pues era el cantante, era el bajista, los tecladistas, o sea, eran guates. Y a mí me dio muchísima emoción porque dije, mis amigos que vienen también de Centroamérica son mis hermanos. Y un día monté una de sus canciones, me subí a tocarla con ellos y a partir de ahí me dijeron, ya no te vas a volver a bajar nunca. Entonces monté todas las canciones de Octubre 20 y ahora toco con ellos, o sea, pasé de la guitarra acústica y de la canción, de las canciones de misa a Ujú. tocar covers de los Rock. ochentas con una guitarra eléctrica en una banda de rock. Entonces, bueno, la verdad es que soy feliz haciendo eso. No estudié nunca música, soy totalmente intuitiva. Ni siquiera sé leer una partitura, sé leer, pues ya sabes, mi, fa, sol, pero así escrito, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad es que lo toco desde el corazón y para mí uno de los momentos más felices de mi vida es cuando estoy tocando y haciendo música con ellos. Qué increíble. La verdad es que me encanta esta, o sea, esta parte que describes. Yo también aprendí, el primer instrumento que yo aprendí fue la guitarra acústica y también fue de manera autodidacta. Yo siempre he apoyado e incluso he fomentado el hecho de precisamente, digo, existe una técnica dentro del arte, ¿no? Que tiene que complementar a tu pasión para que puedas, obviamente, hablar, que se vuelve un lenguaje, así como aprendemos el español, así como aprendemos la gramática, pues también la técnica que es fundamental en el arte. Sin embargo, yo creo que el origen, bien lo dices, es la pasión, el Sí. espacio en el que converge, pues, tu persona con ese momento es lo principal y lo fundamental, en mi opinión. Y me encanta que haya sido, que nos platiques un poquito de esta historia, porque creo que conjuga ambas cosas. No hay cuestiones separadas y como lo dijiste, eres hija de una dictadura, como Sí. muchas personas. Ahorita se me viene a la mente, hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama Jorge Drexler. Ay, me Él, encanta Dexler. Sí, tiene unas letras espectaculares. Drexler precisamente también escuché que él vivió dictadura también en Uruguay. Muy Sí, similar, pero me encanta que encuentren cobijo en un país como México, que siempre está con claro. los brazos abiertos y que es de las cosas que deberían y que nos caracterizan en el mundo. Y creo que también se ve reflejado, así como en Drexler en sus letras. Creo que han surgido o es como un empuje para las personas y para las historias y para artistas y al final pues lo que nutre nuestro arte es nuestra historia de vida, ¿no? Así es, y es Ah, que el arte va de la mano con un montón de ramas, como lo decías tú, o sea, la literatura se junta también con la música, se junta mucho con la escultura, la pintura, como que las artes se besan y están muy cerca, entonces no es nada raro que alguien que le gusta escribir toque un instrumento musical o claro, algún poeta sea compositor, ¿no? O al claro, revés, entonces está de la mano y eso es verdaderamente increíble. Fíjate que también escribo una columna cada 15 días en el periódico Milenio, que es la columna de cultura. Mi columna se llama Desde el Volcán. Y justo hice que hablo de cuando se besa la poesía con la música. Y entonces hay muchos poemas que se claro. convierten en canciones. Y eso Ujú, es increíble. O sea, encontrar esa intertextualidad de dónde viene es brutal, ¿no? claro. Súper apasionante. Sí, es muy interesante cómo es que vamos encontrándonos o cómo es que vamos como seres humanos en este intento, le he llamado yo, en estos intentos
de muchas cosas, entre algunas dar sentido o simplemente como resignificación de las mismas experiencias de vida, encontramos en diferentes artes y pues que se entremezclan, no que se dividen como tal ni se discriminan entre ellos, es un todo. Y justo me parece interesante que podamos hablar de otra de tus pasiones por la que personalmente yo te conocí. Para los que nos estén viendo en un par de semanas en este episodio, que nos estén escuchando, yo conocí a Ligia en un evento, bueno, oí hablar de su obra en un evento que hubo apenas en la ciudad en la que yo radico, mi ciudad natal, en Toluca, que fue Primavera Art. Yo fui a una ponencia que dio Guillermo Arriaga. Saludos a nuestro Guillermo, que ya yo había seguido su obra por mi hermana. Mi hermana me indujo a salvar el fuego hace un tiempo. Ah, qué Entonces, maravilla. cuando vi que iba a venir, yo asistí. Y habló también, él fue el que recomendó la novela de Ligia, que es lo que quiero que nos platiques un poquito más, porque otra de las pasiones de mi querida Ligia es la literatura, ¿no? La escritura. Y pues no sé si nos puedas platicar un poquito de tu reciente obra, dar la premisa para quienes no la conozcan y que puedan conocer pues de qué va tu literatura. Claro que sí. Esta novela, Por mi gran culpa, que es la nueva, es la segunda de una trilogía que quiero escribir acerca de Nicaragua. Es mi tercera novela publicada y la segunda de la trilogía, porque la primera novela se llama La muralla y La muralla habla del sueño americano, de querer buscar este mejor lugar y cruzar la frontera de alguna manera, ¿no? La segunda novela que escribí es Somoza, que habla de los últimos años de la dictadura del general Anastasio Somoza de Baile en Nicaragua y es una novela básicamente por lo cual yo entré a la escritura, porque necesitaba gritar eso, necesitaba escribirlo y bueno, ahí quedó como un testimonio, autoficción y bueno, ya a partir de que escribí Somoza, ya todo lo demás iba a ser más fácil, porque todo lo demás ya no era autoficción, ya no iba a ser autobiográfico, pero Ok, resulta que por mi gran culpa surge, sí, de una cuestión que pasó en mi familia. De un día así, de la nada, a los 15 años, mi abuelita revela, mi abuelita paterna, revela, su apellido no debería ser Urroz, debería ser un apellido compuesto, porque su verdadero apellido es del obispo de la Catedral de León, Josefa Urroz, que es mi trastarabuela, ella es hija, la embarazó el obispo. A partir de esa revelación wow, que fue catastrófica, en realidad fue un terremoto claro, familiar, claro, eh, la guardé, imagínate, 15 años me la contó, ahora tengo 57, o sea, pasaron 40 años y después de todo este tiempo decidí escribir la novela y toda la novela es ficticia, salvo ese germen, digamos. sí, la La novela premisa. está dividida en dos partes. La primera parte es en España, es justamente León y Castilla, en la catedral y en el pueblo de León. Y ahí se revela que, bueno, se llama Por mi gran culpa porque abre en la Catedral de León donde las personas están rezando el yo pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y sale este personaje que es el obispo, y el obispo es un personaje totalmente seductor, conocedor de la palabra, un hombre que todo mundo lo sigue, un hombre verdaderamente seductor. Y de pronto la novela da un salto. Esta primera parte de la novela tiene lo que le llamamos analepsis y prolepsis, que es que vamos en el tiempo ida y vuelta, ida y vuelta. Ujú. Entonces nos vamos al presente, pero al presente de 1870, y hay un viaje que están haciendo dos muchachitas y las está dejando su papá y ellas van a cruzar el océano, van a cruzar el Atlántico para encontrar una nueva vida en Nicaragua. Y entonces en este ir y venir del tiempo, en el viaje que van haciendo estas dos niñas, desde el puerto de Vigo, pasando por Canarias, Cuba y llegan a Nicaragua, se combina con lo que ocurrió 4 meses antes
en León. Y lo que nos damos cuenta que lo que ocurrió fue que el sacerdote, este obispo, abusa de Claro. José, esta muchachita, y la embaraza. Entonces, por eso es que ella está haciendo el viaje con su hermana a las Américas, porque pues no se debe de saber, debe de desaparecer, nadie se debe dar cuenta de que la niña fue embarazada por el obispo, y bueno, por eso es que ponen un océano de por medio. La segunda parte del libro es exactamente entre el viaje y cuando ellas llegan a Nicaragua. En el viaje conocen una mujer espectacular que se llama María Luisa, que es como la mentora, como esta segunda madre que las arropa y les va dictando el norte, digamos, qué van a hacer y se convierte en una segunda madre. Mm. Y a partir de ahí, pues es todo lo que ocurre en Nicaragua, cómo es este viaje en el Atlántico, cómo llegan a Nicaragua, cómo hacen una academia de música, porque Josefa y Dolores, que es la hermana mayor, ellas salen adelante por medio de una academia musical, haciendo tertulias literarias y de poesía. Para Entonces, sostenerse. así es. Entonces, esta peripecia, todo este periplo, digamos, Ujú. que ocurre en Nicaragua, y es este viaje de la heroína, es decir, Josefa sale como una verdadera víctima de León, porque es una mujer que está abusada, Claro. pero en el viaje y con todo lo que ella va aprendiendo y todo lo que le va dando la vida, tanto en el viaje como en Nicaragua, ella se convierte en una mujer valiente. Entonces, este viaje como la Odisea, este viaje del héroe, ella es la heroína en este caso, y cambia, y ella aprende muchas cosas, y bueno, ocurre en una cantidad de peripecias en la segunda parte, y acaba la novela con un epílogo que es una carta, que es qué fue lo que ocurrió en su ciudad natal, en León y Castilla, cuando ellas llegaron, después de mucho tiempo, que no se sabe bien qué fue lo que ocurrió en su pueblo ni con su familia en este epílogo, en esta carta que le escribe la hermana menor, que se llama Genoveva, lo cuenta. Entonces, básicamente esa es la novela. Wow. Pues tiene bastante y para seguramente a muchos como a mí, pues de esta parte ya nos atrapa porque noto varias cosas en ella, pues definitivamente tiene un peso tanto cultural, pero personal, me imagino para ti, por lo que nos acabas de contar de tu trastarabuela, que realmente sí tiene pues un tema de biográfico en donde se entremezcla esa realidad con la ficción, ¿no? Aquí me Sí, causa curiosidad algunos puntos. Ya contestaste una de las preguntas que yo tenía cuando leí tu título y era precisamente si venía de ese rezo, porque claro, la mayoría, México como país, históricamente en algún punto colonizado pues, por España, la religión que a la fecha, aunque combinada con pues, estas culturas mesoamericanas, pero sigue siendo el catolicismo, pues todos conocen por forma cultural, aunque pues ya no sé lo que profeses, digo, ya no hablando como tal de religión, el rezo, ¿no? De por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, sí, sí viene de ahí el título de tu libro, sí, de definitivamente. ese rezo. De ese rezo, porque además una cuestión que yo quiero hablar, traer a la mesa la reflexión con esta novela es la culpa, que es una emoción que rige la novela. También la rige el amor, los celos, el odio, la venganza, pero básicamente es la culpa. Ujú. Y desde esta culpa primigenia, digamos, que es cuando Eva está en el paraíso con Adán y ella corta la manzana, que es este fruto prohibido, que es el fruto del conocimiento, es el árbol del conocimiento. Y para mí se me hace un increíble acto de amor que ella corte la fruta prohibida, digamos, que es conocer, y se la dé a Ujú. su amado, que es Adán. Y Adán la muerde. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ahí? Pues Eva fue la que tentó a Adán, por eso los expulsan del paraíso, y se arma una revolución. Y Eva, a partir de ahí, es la que pues imagínate, trajo pues el pecado original a toda la raza y a todos sus descendientes, toda la raza humana. Claro, Entonces, pero el pecado ahí, digo, justamente tiene y quiero preguntarte porque a mí me genera una contradicción que se me hace interesante que podamos analizar y relacionado con tu novela, porque ahorita que me estabas contando el desarrollo de tu novela, digo, claro, ¿por qué culturalmente?
tuvo que escapar ella y no el sacerdote? O sea, ¿por qué el hacedor del o el que genera el acto de violencia, que en este caso pues es el abuso, ¿por qué no es él el que tiene que salir avergonzado y por qué la atribución cultural de la culpa hacia la mujer? O sea, yo también en algún momento platiqué con alguna persona, porque a mí también se me hace, o sea, como el uso o la institucionalización de la iglesia en Ajá. el adoctrinamiento utiliza este tipo de narrativas sutiles que de pronto las personas tal vez no notan, que ya traen pues a priori algunas connotaciones que inclinan este tipo de atribuciones a la mujer, como lo tú acabas de decir, que es el pecado original o el pecado primigenio atribuido a la mujer, ¿no? O sea, Claro, desde y es ahí hay que un origen cultural de la culpa. exacto. Y si tú te vas, la novela está desarrollada en 1870 y siempre hay que ver texto con texto, ¿no? El contexto era una sociedad completamente cerrada, donde la mujer no Claro. podía, no tenía ni voz ni voto. Para empezar, la mujer empezó a votar hace 50 años. Ujú. Imagínate en esa época, 1870, la mujer no podía decir nada. Todo era administrado o por el padre o por el esposo o por los hijos. La mujer no tenía derecho a nada. Y ella en realidad no era instruida, era educada para la cocina, para el bordado, para la música, para el tejido. Y el hombre era el que se podía educar en términos, en instruir en términos de ir a la escuela, a la universidad, estudiar física, matemáticas, y la mujer no podía hacerlo. Ujú. Entonces, en este contexto, obviamente el sacerdote, que era la máxima autoridad del pueblo y de toda la comarca ahí, bueno, ¿quién le iba a creer que él había sido el que cometió la tropelía de embarazar a una muchachita, ¿no? Cuando Claro. una mujer se embarazaba porque ya estaba casada y porque iba a procrear y porque iba a crear una familia católica, o sea, iba a ser un escándalo. Y obviamente nunca le hubieran creído a Josefa, jamás. Entonces, por eso es el destierro. El hombre tenía ahí la máxima autoridad y más un hombre que era un prelado de la iglesia, o sea, Claro. mucho más, porque además él era el director, era de todo lo que se hacía en el pueblo y además él era el guía espiritual. Entonces, a través de, pues, de la confesión y de la plática que él tenía como guía espiritual, podía mover los hilos de todo el pueblo. Entonces, Ujú. no había manera. Y si lo ves ahora en nuestros días, fue lo que pasó con el padre Maciel. Lo que hacían era, lo cambiaban de parroquia. ¿Y qué hacía el padre Maciel en la nueva parroquia? Tenía otra comunidad para poder abusar de ella. Lo cambiaban de parroquia y era otra comunidad nueva, ¿no? Entonces siempre ha ocurrido este tipo de tropelías. Se ha tapado muchísimo la criminalidad, la pedofilia y el abuso en la iglesia. Y yo lo quería sacar adelante, o sea, lo quería exponer, que no me gusta que la literatura sea panfletaria y no me gusta que te diga qué pensar, pero a través de los personajes tú puedes dar a conocer qué cada personaje piensa y cómo actúa y el lector toma sus propias decisiones. Claro, no es un tema que se estipule ni se dé moral ni pedagogía dentro de las novelas. Sin embargo, pues precisamente abren cuestiones y yo creo que sí es bien importante establecerlo, o sea, poner o hacerlo evidente, no hablando de ninguna perspectiva, ni inclinación, ni con sesgos, es simplemente hablar. ¿Hablar de qué? De los seres humanos, porque a los seres humanos siento que Claro. nos encanta pues moralizar siempre las cosas y escandalizar a lo que se hace realmente. O sea, ¿por qué nos escandaliza la realidad? Aunque esté Exacto, envuelta en ficción. ¿Qué de la exacto. realidad es ficción y qué de la ficción es realidad? Pues cada quien, de acuerdo a sus contextos, lo decidirá, pero a mí se me hace Exacto. muy importante que existan este tipo de novelas. Yo te felicito, Ligia, que seas Gracias, Juan. pues una escritora que tenga este contexto, pero sobre todo vuelvo a esta intención de traer este tipo de temas a la mesa que se me hacen súper interesantes y para que pues sigan conociendo. Digo, yo soy relativamente
no he vivido históricamente, pero me intereso mucho por estos periodos. Yo nací prácticamente en el nuevo milenio, yo soy del 98. Desde mucho antes del siglo anterior, o sea, esto tiene milenios de ocurrir, desde que los primeros filósofos presocráticos decían que la palabra era exclusiva del hombre, desde que las narrativas de Homero, por ejemplo, decían, ¿no? O sea, su personaje principal calla a su madre, diciéndole, Claro, madre, tú a las cosas de las mujeres. ¿Cuánto sesgo no hubo? Em, ¿Cuánto no se salvó de los escritos de las mujeres y las pocas que quedan que se pudo rescatar y que existió rebeldemente en una época en la que no estaba permitido para las mujeres? A mí me encanta que exista y que haya pues escritoras. Digo, hay un ejemplo, yo conocí un poco más de esto en El infinito en un junco de Irene Vallejo, y que le da me un diste lugar, ¿no? abrazo. Que le da un lugar a estas escritoras, o sea, a estas mujeres, y no por hecho de inclinación de género, la literatura es universal, Claro, pero claro. ¿por qué? Porque sí, históricamente sí ha habido un rezago derivado, pues, de estos opresiones, o sea, estas limitantes, diría, esa es la palabra que estaba buscando, estas limitantes para la mujer y estas omisiones que han existido, que se dé un lugar y que ahora exista esta oportunidad. A mí me encanta y a mí me encanta tener pues mujeres extraordinarias como tú. En este podcast, que lo sepan, Gracias. hemos tenido más invitadas a la fecha, hemos tenido más invitadas que invitados, pero siempre gente extraordinaria como tú que tiene este Gracias, tipo Juan. de, pues, de propuestas. Muchas gracias. Pues fíjate que tocas un tema muy importante, el de la condición humana, porque todos los personajes de mi novela relatan, o sea, te enseñan como un canal abierto esta condición humana. Tienen, todos los personajes tienen sus bemoles, sus claroscuros, no son ni blancos ni negros, son este gama de colores y siempre me gusta hablar de la condición humana, ¿no? De que no somos ni buenos ni malos, sino que podemos tomar decisiones distintas conforme nos sintamos, conforme estemos en que emotivamente, conforme a lo que nos esté pasando. Y creo que eso es increíble escribir acerca de las emociones, acerca de la condición humana y no hacer estos personajes que sean o buenos o malos, ¿no? Totalmente buenos o totalmente malos, porque nadie se la cree. Estos panfletos no existen en la realidad. Claro. Sí, sería más, yo creo que sería más ficción hablar de humanos o buenos o malos, ¿no? Exacto, Somos sí, humanos, punto. O sea, ya esas las exacto. atribuciones le corresponden al lector. Y pues estas contraposiciones siempre son bien interesantes pues para conocer todos los puntos de vista. Digo, a mí aquí me gustaría preguntarte, ¿por qué pasa en la música? Digo, yo no he escrito, digo, aún espero en algún momento de mi vida tener la oportunidad de escribir un libro, porque también la verdad es algo que me tiene ahí como una cosquillita, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo en las canciones, a mí me ha tocado que lleva a sacar alguna canción y pues que alguna persona me comente, tú cuando eres autor siempre tienes pues una intención de donde surge, no sé, la letra o el mensaje que das en las canciones, en los libros. Me encanta a mí encontrarme con alguien que tiene una interpretación completamente distinta a la que yo tuve al crear. ¿Me explico? O sea, yo puedo hablar de una canción de que para mí sea de desamor o que hable de una ruptura, y a mí me fascina encontrarme de pronto personas que me dicen, oye, tu canción, y que me habla a mí de alguna cosa completamente distinta, ¿no? No sé Claro. si a ti también te pase. Ujú. Que nos puedas tú platicar de esto, o sea, ¿cómo ves o si te ha tocado que, que te comenten algo distinto de tus obras? O sea, una interpretación completamente diferente. Sí, pues fíjate que me gusta que la gente, lo que pasa es que yo escribo, te digo, mis personajes tienen voz propia, no son panfletarios, cada quien habla desde su propia condición y el lector lo toma diferente de conforme ha vivido las experiencias que ha tenido, por los momentos por los que esté pasando. Y de pronto algún lector le gusta algo de unos personajes y para ese lector lo más importante a lo mejor en la novela fue la pedofilia. Y tengo otra lectora que lo más importante fue el gran amor que tuvo Dolores,
que es la hermana de Josefa, con Ujú. un torero que sale en la novela, ¿no? Entonces, la condición humana así es y los lectores somos diferentes todos. Imagínate qué aburrido que todos los seres humanos fuéramos Claro, iguales, ¿no? Sería claro. horrible. Y a mí me llena de gozo cuando cada quien le va viendo diferentes cosas a la novela, les guste o no, porque se vale que le guste y se vale que no le guste. Hay gente que se siente muy incómoda con el tema Ujú. y claro que se debe sentir muy incómodo, ¿no? Creo que la literatura no es para darte por tu lado. La literatura tiene que ser para descolocarte, para sacarte de tu zona de confort. Creo que eso es lo valioso de la literatura. Y mis temas son totalmente para sacarte de esa zona de confort y sacarte de donde estás cómodo. A mí se me hace una gran literatura la que te incomoda. O sea, la incomodidad Gracias. para mí a mí me encanta. Yo recuerdo la primera vez que leí la Metamorfosis de Kafka, que Sí, fue un libro incómodo. O sea, de verdad claro. es incómodo de leer, pero me encantó que me generara eso. Es como Sí, las películas, como la música, o sea, precisamente, y porque algunas personas siento que cuando comienzan en la literatura quieren todo lo bonito, o sea, quieren, pues como en la comida, todo lo dulce, pero si no ajá, probamos lo amargo, lo salado, lo ácido, pues no podemos descubrir los sabores que nos gustan y a mí me encanta esta literatura que precisamente sin pretensiones, pero que sí genera incomodidad. sí, Y pues también como su contraparte la crítica, que yo la verdad es que veo bien, o sea, creo necesaria la crítica en cualquier claro. arte que a muchos creadores, y si nos están escuchando y ustedes son artistas o tienen un proyecto de la índole que sea, que no le tengan miedo a la crítica, que es algo que nos sucede, siento al principio, cuando estamos buscando nuestra identidad artística, que le tenemos mucho miedo a que nos critiquen nuestra obra. O sea, este sentimiento como de insuficiencia o este síndrome del impostor, pero en Sí, realidad la crítica es fundamental para que cualquier obra pues refleje que existe esta parte. O sea, este así crecimiento a es. mí yo lo creo fundamental y qué bueno que sea pues parte de tu novela. Sí, pues sí, yo creo que es fundamental la crítica, fundamental los diferentes puntos de vista y eso es, digamos, el gran legado que te puede dar el lector. Antes los escritores, que no había redes sociales ni nada, no se enteraban mucho de lo que pensaban sus lectores, ¿no? Y Ujú, ahora con las redes, si uno está en contacto en realidad con quien te lee, pues te das cuenta de todo, ¿no? Desde que celebran mucho tu escritura hasta gente que no le gusta y se incomoda. Y está perfecto, qué bueno. ujú. Y saber qué es lo que no le incomoda también es una retroalimentación muy grande para el escritor, ¿no? Entonces sí, definitivamente es esencial esta retroalimentación. Así es. Pues Ligia, no sé si te parezca que podamos pasar a la dinámica que tengo en este podcast que tenemos. Esta Sí, claro. dinámica es pues algo que surge para los artistas y te voy a explicar un poquito pues de cómo funciona. Aquí yo tengo 10 cartas, Ajá. no sé si las alcanza a ver ahí. Sí. Dicen arte y suerte. Ajá. Es como nada esotérico, no te preocupes. Pero es como si fuera una especie de como de tarot. No te vamos a leer Ok. nada. Es simplemente me refiero como referencia. Ahora sí continuamos. Pues ya, me puedes decir tu número, yo te voy a decir tu carta, tu Ok. figura, tu energía. Y para que nos puedas contestar la pregunta que corresponde a la carta que vas a elegir. Perfecto. Tú me dices. Sí, tú dime la que quieras. Aquí tengo del 1 al 10 y de hecho están revueltas, no las tengo en orden como tal, entonces la que digas voy a La contar y esa, 8. la 8. Ok, aquí la tengo. Ok, Ligia, tu Uy, carta es el arte. el arte. Precisamente, mira, justamente es una de las cartas que lleva por nombre este podcast y tu carta que es el arte tiene, pues como pudiste ver, igual ahí la van a estar viendo, siempre aparece para los que nos están viendo en YouTube,
pues es el símbolo, un pincel como tal, pero en realidad pues es el arte en general, ¿no? El Sí. arte, que es el número 2, su símbolo es este pincel porque la energía es crear para entender, ¿ok? Y la pregunta es, ¿qué has creado que te salvó sin que te dieras cuenta? Fíjate que yo creo que justamente la escritura ha sido para mí un salvavidas. La literatura ha sido para mí un salvavidas. Y haber escrito, por ejemplo, la novela Somoza, que es una autobiografía completamente, a mí me salvó. Solté un montón de lastres y me hizo viajar más ligera por la vida. Y lo mismo por mi gran culpa, o sea, por mi gran culpa también soltó un secreto familiar, imagínate, que Wow, era muy pesado y ahora voy más ligera por la vida. me encanta. Me encanta que el Gracias. arte sea un, un- una forma, ¿no? De poder quitarnos peso. Y justamente quería preguntarte, eh, tu novela se llama Por mi gran culpa. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo podemos deshacernos? Yo creo que también le interesa mucho a la gente que nos ve, ¿cómo podemos deshacernos de la culpa en nuestra vida? Porque es un común denominador, o sea, yo creo que es algo que todos en algún momento sentimos, que todos en algún momento nos pesa y todos tenemos culpas que de pronto dejamos incluso que vayan determinando nuestra vida. ¿Cómo podemos deshacernos de esa culpa en nuestra vida? Bueno, el tema de la culpa Ujú. es, te digo que un tema que traigo yo de hace muchísimos años. Mi padre, cuando salimos de Nicaragua, me dijo que yo me tenía que valer por mí misma, que tenía que ser una mujer independiente, que no podía estar al amparo de nadie, ya fuera una pareja, mis padres, quien fuera, ¿no? Entonces que tenía que aprender a hacer la vida por mí misma. Y pues estudié, trabajé y cuando tuve a mi primer hijo, le dije a mi jefe, oye, yo necesito que me des medio tiempo porque pues tengo que criar y tengo que trabajar y tengo que hacer las dos cosas. Y no Claro. quiero dejar ninguna de las dos, ni la paternidad ni la carrera. Y entonces fui de las primeras mujeres en el sector financiero que tuve este medio tiempo como este horario flexible, digamos. Y Ok. imagínate, ese hecho, y en esa época, que fue hace treinta y tantos años, pues no muchas mujeres dejaban a sus hijos en la guardería y se iban a trabajar y los recogían. O sea, era como medio mal visto, bastante mal visto. Y la Ujú. mujer en sí siente un montón de culpa de eso. Y bueno, yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿seré que voy a hacerme la mamá? Y me la pasaba dándole tiempo de calidad a los niños en el momento en el que yo los dejaba en la guardería, me iba a trabajar corriendo, hacía lo mejor que podía en el trabajo, los recogía y toda la tarde nadie se metía ni con la comida, ni con el baño, ni con nada. O sea, yo quería todo, porque la culpa de haberlo dejado en la mañana, yo quería Ujú. todo, todo, todo. Y un día, estando en una fiesta infantil, llegué tarde porque pues, venía yo de la oficina de recoger los niños, de llegar, y me dice el abuelo del niño de la fiesta, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y le digo, porque pues recogí a los niños de la guardería. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo que recogiste a tus hijos de la guardería? Y le digo, pues sí, vengo del trabajo. Y me dice, eres la mamá más cruel que he conocido. Imagínate. O sea, entonces, aparte de que a uno le da culpa dejar a los hijos un rato y todo este tema, que te salgan con que mamá cruel. O sea, yo creo que yo no paré de llorar por una semana completa y todo este tema y aparte, el tema que le pasa a muchas mujeres ahora en México y en Latinoamérica, por ejemplo, de que si me tomé tres copitas y me quedé dormida en el Uber, a lo mejor el hombre del Uber ya me llevó para otro lado o me metió mano, de si voy vestida con una minifalda y algo le pasa a la muchacha que va vestida con minifalda, es que venía mal vestida, venía con el escote, con la minifalda, y siempre es la culpa, siempre es la culpa, siempre es la culpa. Entonces yo decidí, cuando escribí esta novela, reflexionar acerca de ello. La anécdota es distinta, porque la anécdota es un sacerdote que abusa de una muchachita, pero a partir de ahí, el personaje se convierte en una mujer muy culpable, ella se siente muy culpable.
y va despojando las culpas en este viaje, que es lo que a mí me pasó en la vida. Y no es de que uno se sienta que no tiene culpa en el día uno, de que diga, ya no me voy a sentir culpable, sino que es mucho trabajo, mucha madurez, mucho tiempo, pero lo bueno es saber que está el foco rojo, lo bueno es saber que existe el problema y que uno tiene que trabajar para solucionar eso. Y fue lo que a mí me pasó. Fui soltando lastres a través del tiempo, a través de la vida, y bueno, terminé escribiendo estas novelas y terminé soltando un montón de carga. Como digo yo, que la culpa es como un costal de rocas que está cosido a la falda, y bueno, uno va soltando roca por roca y dejando caer. Y no es fácil, no es tarea fácil, ni te puedo dar una receta de cómo Claro. hacerle, ¿no? Pero poco a poco. Yo creo que es muy, muy importante que, que justamente pues tengamos, sepamos que existe la posibilidad de soltar. Yo creo Sí, que es un común justamente en las madres, ¿no? Existe incluso este arquetipo de madre culposa, o sea, que claro, siempre es desde la culpa, o sea, siempre el actuar, siempre el claro. y normalmente, o sea, yo noto que son las madres que más andan corriendo, o sea, que andan de aquí para allá con los niños, que andan, Ujú, así, o sea, con mil actividades y encima de todo eso siempre, hasta con los hijos, su actuar es de culpa y no, o sea, como tú bien lo dices, no hay una receta, no es una noche a la mañana, pero el saber que existe la posibilidad de soltar, que es un sí, trabajo constante, pero claro. que se puede, o sea, que es posible, yo creo que cambia la perspectiva y va a cambiar la perspectiva de Mm, aquella persona que necesita escuchar eso, porque yo siempre sé que estos mensajes llegan a estas simientes a las personas que necesitan escucharlo, así que si tú exacto. eres esa persona que se siente culpable, esa mamá o ese papá o esa persona, ese hijo, ese amigo, ese Ujú, novio, ese hermano que actúa desde la culpa, que sepas eso, que sepas que es un trabajo posible. No es claro, un trabajo fácil, definitivamente. ¿no? Yo creo que ninguno de las cosas que nos permiten desarrollarnos como seres humanos son fáciles, pero es Ujú, posible. Y se claro. inicia como lo hizo Ligia, Ujú, soltando, encontrando y resignificando. Me encanta que sea un viaje en tu novela, pero veo ujú, mucho el reflejo del viaje de tu vida, porque pues es exacto. ese viaje de nuestra vida que al final pues es el más importante. Claro, y fíjate, Juan, que mi instrumento, que el instrumento que me ha ayudado a soltar esta culpa es el arte, es la música y la literatura. O sea, desde el momento en el que uno se abraza a una cuestión como la literatura, como escribir, y no, fíjate que no necesitas publicar una novela como para soltar. Uno puede escribir un diario, Ujú. uno puede escribir pensamientos y la forma de, al momento que uno escribe, suelta un montón. Y creo que es un ejercicio muy bueno en la vida diaria. Entonces, aunque la persona, el que nos escucha en el podcast, el lector o la lectora, nunca haya escrito ni pretenda escribir un texto literario o una columna o lo que sea, con escribir lo que siente es súper importante. Sí, hemos hablado del journaling en este podcast precisamente Ajá, porque sí. creo que está muy, muy subvalorado, o sea, infravalorado el tema. O sea, la gente piensa como que algo por ser tan simple en su forma no puede cambiar algo que creemos tan complejo. Yo les he compartido, y sobre todo en mi Instagram, que es como más del día a día, Ajá. ahí les comparto siempre esta herramienta porque yo inicié a escribir todos los días hace como un año y medio, no llevo tanto tiempo, pero Ok. de verdad que cada que tengo oportunidad les digo a mis seguidores que escriban porque no saben cómo a mí me cambió la vida, cómo a mí me hizo de verdad una persona completamente distinta. Me ayudó a complementar mi nueva pasión, porque pues fue la música un tiempo, pero así como tú pues vas encontrando otras pasiones y otros artes en el camino, y me consolidé como mi amor por los libros hace tampoco mucho tiempo, en el mismo que empecé a escribir, que fue hace como año y medio. La lectura es algo que siempre había estado como presente de manera esporádica en mi vida desde muy niño. Yo recuerdo la primera vez y el primer libro que leí que me despertó algo, pero nunca lo he hecho de manera constante. La verdad es que como que
es una práctica que todos quieren haber leído más que leer, hasta el momento en el que están preparados. Yo siempre lo digo, cada práctica llega cuando la necesitas. Y a mí siempre se los he dicho a mis seguidores, la lectura y la escritura me salvó, pero además sí me hizo conocerme más. Materializar sentimientos, verlos desde otra perspectiva es fundamental y pues es una herramienta que me, como tú dijiste, aunque no vayan, o sea, es publicar sus diarios o lo que escriban, intentar escribir les va a cambiar muchas cosas y se los recomendamos ampliamente. Así es, sí, suscribo. Sí. Pues muchas gracias, Ligia. No sé si quieras, ya estamos llegando al final de tu espacio, que me ha Gracias, encantado Juan. todo lo que hemos platicado. La verdad es que es una persona increíble. Conocerte a ti pues nos nutre, a mí y a todos los que nos escuchan, porque yo siempre les he dicho, este no es pues un espacio, no hay guión, no es realmente, es un espacio mental mío que materialicé para dar refugio pues a artistas. Yo creo que el arte debe de perturbar al ordinario Claro. y dar calma al perturbado, que es algo que a mí me, me hizo y compartirlo porque sentí en algún momento pues que no podía guardármelo para mí y este espacio fue creado para personas como tú. Entonces, Muchísimas gracias. No, al contrario, qué bueno que hayan estos espacios porque definitivamente son muy valiosos y creo que cuando uno se refleja en el otro, siente paz y siente que está acompañado de cierta manera, ¿no? Y recibir consejos, tips, que lo que le pasó al otro me puede ayudar a mí, eso es súper valioso. muchas gracias. Pues no sé si quieras, ya que estamos llegando al final, agregar algo más. Vamos a dejar todas las redes de Ligia también aquí, pues, para cuando esté subiendo esto. Igual tus redes, el link de tus libros para quien quiera buscarlos, que puedan encontrar tus novelas de las que ya nos hiciste favor de platicarnos las premisas. Estoy seguro que muy interesantes les van a llamar la atención a varias personas. Y no sé si tú quieras agregar algo más a este espacio. Sí, bueno, yo antes que nada quiero agradecerte por el espacio y me encantará que pues me sigan en las redes, que lean mi columna de cultura, que de pronto saca cosas muy divertidas. Y también voy a presentar la novela Por mi gran culpa de la que estamos hablando hoy. La presento la semana que entra el jueves en el Festival del Libro y de la Rosa en la UNAM y en la Feria del Libro y de la Rosa de la UNAM y me va a acompañar Claudia Marcuchetti, una gran amiga y escritora. Y entonces, ahí entre estudiantes en la universidad, es un momento súper lindo para que se acerquen y conozcan un poco más de la novela. Y también, pues, de mi banda, Octubre 20 si quieren seguirla, pues rock de los 80 son covers y me encantará estar cerca de los lectores. Toda la vida me gusta retroalimentarme, como hemos estado platicando, de lo que opinen, de las lecturas, de lo que sea. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio y me encantará crear una comunidad con tus seguidores y bueno, pues seguir en esto del arte. Sí, es increíble poder compartir, que siento que es el fin último de muchas cosas. Compartir, me encantó conocerte, me encantó conocer más de tu proceso, de tus procesos creativos, pero sobre todo, precisamente, del arte más importante, que es el arte de ser nosotros mismos. Y te agradezco a ti, Ligia, porque el arte más importante es ese, el arte de ser Ligia. Ay, muchísimas gracias, Juan. De verdad estoy súper conmovida y muy contenta de haber estado aquí contigo, con la gente que te sigue, los que te oyen, y pues ojalá que podamos seguir acompañándonos en otros podcasts, en más arte, en letras, en lo que sea. Sí, por ahí igual les tenemos una sorpresa, digo, ya que planeamos, ya les estaremos contando para cuando se sube el episodio, les vamos a dejar ahí una dinámica, para que puedan conocer también la novela de Ligia, les tenemos ahí un regalo preparado. Vamos a dejar todas las redes de tanto de la banda como pues de tus proyectos y tus redes personales para que puedan pasarse a seguirte y pues a conocer más de lo que haces. Te agradezco muchísimo. A mí también me nutre mucho. Aprendo demasiado y pues tener a personas como tú, para mí es un goce, un disfrute y sobre todo es un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, Ligia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, pues
espero que les haya gustado, chulos. Fue todo por el episodio de hoy. No se olviden que si llegaron hasta acá, se pueden suscribir. Sigan a Ligia, síganme a mí y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.